Nunca pensé que sería el café lo que finalmente me haría irme. La quemadura se extendió por mi cara como un reguero de pólvora. El líquido hirviente se filtró por mi piel mientras me tambaleaba hacia atrás. La taza de porcelana se hizo añicos contra la pared detrás de mí, añadiendo sus propias cicatrices a nuestro apartamento, ya destrozado por la guerra. 6 años de matrimonio reducidos a este momento, yo encogida de miedo, él erguido sobre mí con la mirada vidriosa por el alcohol y la rabia. Si hubieras sido más inteligente habrías escondido mejor ese dinero. David gruñó, su voz atravesando el zumbido de mis oídos. Me toqué la mejilla, sintiendo el calor que irradiaba mi piel. Nuestros ahorros, todo perdido. 6 años de presupuestos cuidadosos, de hacer turnos extra en el hospital, de sacrificar vacaciones, ropa nueva y cenas fuera, todo en un solo fin de semana de copas con sus amigos. ¿Cómo pudiste? Mi voz era apenas un susurro. Eso era por nuestro futuro. David rió, una risa hueca que resonó por nuestra pequeña cocina. ¿Qué futuro, Anna? Míranos. ¿De verdad crees que tenemos un futuro brillante por delante? Me quedé paralizada, viéndolo coger las llaves de la encimera. Este no era el hombre del que me había enamorado. Ese David había sido amable, ambicioso, con sueños iguales a los míos. Ese David me había abrazado cuando lloraba, me había sorprendido con flores silvestres recogidas al borde del camino, me había prometido el mundo. Este David, este desconocido, había ido surgiendo lentamente durante nuestros 6 años juntos, como una fotografía que se revela al revés, la imagen nítida desvaneciéndose en algo irreconocible. Voy a salir, murmuró, ya a medio camino de la puerta. No me esperes despierto. La puerta se cerró de golpe tras él y el apartamento se sumió en un silencio familiar. Me dirigí mecánicamente al baño, haciendo una mueca al examinarme la cara en el espejo. La piel ya se estaba poniendo roja como la pólvora, pero no habría daños permanentes. No fue daño físico, al menos. Abrí el botiquín y cogí el gel de aloe vera. Detuve la mano al ver el pequeño frasco de medicamentos, que estaba al fondo, pastillas para dormir de cuando no podía parar las pesadillas. Hacía meses que no las necesitaba. Algo dentro de mí cambió, un clic silencioso, como el de una cerradura que finalmente gira. Cerré el armario sin coger el aloe y caminé hacia nuestra habitación, sacando mi vieja maleta del estante superior del armario. Mis movimientos eran tranquilos y metódicos. Empaqué solo lo necesario: ropa, artículos de aseo, mi licencia y credenciales de enfermería. Dejé las fotos de mi boda, los regalos de su familia, la vida que habíamos construido juntos, pero había algo que no podía dejar atrás. Busqué en el fondo de mi armario, detrás de abrigos de invierno y zapatos que rara vez usaba, y saqué una pequeña caja de madera. Pasé los dedos por la superficie tallada, sintiendo la suavidad de la madera. Durante 5 años, había mantenido esta caja oculta, sin poder separarme de ella, pero sin poder mirar dentro. 5 años atrás, era una mujer diferente, esperanzada, emocionada, embarazada. Cerré la caja de golpe antes de que los recuerdos me inundaran y la metí en mi maleta. David no notaría que faltaba. No sabía que existía. Con la maleta lista y junto a la puerta, eché un último vistazo a nuestro apartamento. Tantos recuerdos se guardaban en estas paredes, algunos hermosos, muchos dolorosos. En el refrigerador, una foto nuestra de nuestra luna de miel, sonriendo y bronceados en una playa de México. En la mesa de centro, la figura de cristal que su madre nos había regalado de bodas. En la cocina, el juego de tazas que nos regalaron por la inauguración de la casa cuando nos mudamos juntos, ahora solo falta una taza. Saqué el móvil y llamé a Sara, mi mejor amiga de la escuela de enfermería. ¿Puedo quedarme contigo esta noche?, le pregunté cuando respondió. Anna, ¿qué pasa? La preocupación inundó su voz. Te lo explicaré cuando llegue. Solo necesito ir a algún sitio. Claro, sabes que no tienes que preguntar. Yo arreglaré la habitación de invitados. Le di las gracias y colgué guardándome el teléfono en el bolsillo. Tomé un papel del bloc de notas que teníamos junto al teléfono, escribí una nota rápida y la dejé en la encimera de la cocina. Luego cogí mi maleta, salí por la puerta y no miré atrás. Esa noche, mientras yacía en la habitación de invitados de Sara, mirando el techo desconocido, finalmente me permití llorar, no por el hombre que me había tirado café en la cara,
sino por la mujer que se había quedado con él demasiado tiempo. Por los sueños que compartimos y perdimos, por el niño que nunca tuvo la oportunidad de nacer. Debí quedarme dormida al final, porque desperté con la luz del sol filtrándose a través de unas cortinas desconocidas. Por un instante de felicidad, lo olvidé todo, dónde estaba porque estaba allí. Entonces la realidad se derrumbó y instintivamente busqué mi teléfono. 17 llamadas perdidas, 9 mensajes de voz, 23 mensajes de texto. David había llegado a casa y se encontraba con un apartamento vacío. Revisé los mensajes de texto, viéndolos pasar de la confusión a la ira y a las súplicas desesperadas. El último, enviado hace apenas 10 minutos, me heló la sangre. Encontré la caja. Anna, ¿por qué me ocultaste esto? Llámame ahora. Mi teléfono sonó en mi mano, el nombre de David iluminó la pantalla. Lo miré fijamente con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Qué había hecho? Dejé sonar el teléfono hasta que saltó el buzón de voz, con las manos temblorosas. ¿Cómo había encontrado la caja tan rápido? La había dejado a la vista. Sí, pero nunca imaginé que la abriría. David nunca revisaba mis cosas, era un límite que siempre había respetado. El teléfono sonó una y otra vez. A la cuarta llamada por fin contesté. Anna. Su voz era ronca e inestable. Anna, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Cerré los ojos apretando el teléfono contra mi oído. ¿La abriste? Claro que la abrí. Dejaste una nota diciendo que todo lo que necesitas saber está en la caja. ¿Qué creías que haría? Respiré hondo. Pensé que verías lo que había dentro. Un zapatito. Un zapatito de bebé perfecto. Se le quebró la voz. Anna, por favor, dime qué significa esto. 5 años. Durante 5 años había llevado este secreto sola, lo había guardado en lo más profundo de mi corazón. Durante 5 años había visto empeorar la bebida de David, había soportado sus cambios de humor y sus arrebatos verbales, y había inventado excusas para algún que otro empujón o algún objeto arrojado. Durante 5 años me convencí de que el hombre con el que me casé seguía ahí, en algún lugar, que si lo amaba lo suficiente, si lo apoyaba lo suficiente, volvería a mí. Estaba embarazada, dije, y las palabras se me escapaban de los labios como piedras. Hace 5 años, lo supe el día que te ascendieron en el trabajo. ¿Qué? La sorpresa en su voz era genuina. Pero tú nunca. ¿Por qué no me lo dijiste? Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana, mirando la tranquila calle suburbana de Sara. Había niños en bicicleta. Un hombre paseaba a su perro. Una mujer recogía su correo. La vida normal continuaba a mi alrededor mientras la mía se hacía añicos. Te iba a sorprender. Compré ese zapato el día que me enteré. Estaba tan emocionado, David. ¡Qué feliz! El recuerdo seguía vívido, aún doloroso. Pero entonces llegaste a casa esa noche, ¿recuerdas? Tus compañeros de trabajo te habían invitado a celebrar el ascenso. Yo podía oírlo luchando por recordar. Llegué tarde a casa. Llegaste borracho. Estaba más que borracho. Apenas podías mantenerte en pie. Mi voz sonaba más firme ahora. Las palabras fluían después de estar condenado tanto tiempo. Empezaste a gritar sobre cómo había reorganizado los muebles de la sala mientras no estabas. No había tocado nada, David. Pero estabas tan enojado que lanzaste la mesa de centro al otro lado de la habitación. Silencio al otro lado de la línea. Intenté calmarte. Intenté que te fueras a la cama. Pero me agarraste. Me sacudiste tan fuerte que pensé que se me saldrían los dientes de la cabeza. Me empujaste contra la pared. No, susurró. No, no lo habría hecho. No recuerdo haberlo hecho. Sé que tú tampoco. Nunca recuerdas lo peor. Me sequé las lágrimas que no me había dado cuenta de que caían. No perdí al bebé esa noche. Pero empecé a manchar al día siguiente. 2 días después, tuve un aborto espontáneo. Nunca te lo dije porque para entonces ya te habías disculpado por haber estado un poco descontrolada esa noche. Prometiste que no volvería a pasar. Dijiste que me amabas. Anna.
Su voz ahora suplicaba. Anna. No lo sabía. Te juro por Dios que no lo sabía. Sé que tú no lo sabías. La extraña calma que me había invadido la noche anterior regresó. Y ese es el problema, David. Nunca sabes lo que haces cuando estás así. Nunca recuerdas lo peor de ti. Pero si hubiera sabido lo del bebé, las cosas habrían sido diferentes. Habría cambiado. Habría dejado de beber. Me reí. Un sonido amargo que me sorprendió incluso a mí. ¿Cómo prometiste parar después de dislocarme el hombro el año pasado? ¿O después de golpearme la pared con el puño? ¿O después de vaciarnos la cuenta bancaria para salir de fiesta con tus amigos? Eso no es justo, dijo con voz más dura. Lo he estado intentando. ¿Sabes que lo he estado intentando? No, David. Has estado fingiendo. Hay una diferencia. De fondo oí que llamaban a su puerta. Nuestra puerta. Espera, murmuró. Y oí voces apagadas. Cuando volvió a la línea, su voz había cambiado, se había vuelto frenética. Mi madre está aquí. Ella está preocupada por ti. Todos lo estamos. Vuelve a casa, Anna. Podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo. Su madre. Por supuesto que estaría allí. Ellen siempre había sido la defensora más ferviente de David, desestimando su comportamiento como algo exaltado y como a veces son los hombres. Una vez me dijo, después de que David estrellara mi jarrón favorito contra la pared, que una buena esposa sabe cuándo callar y cómo evitar provocar a su marido. No vuelvo a casa, dije con firmeza. No seas ridícula. ¿A dónde irás? ¿Qué harás para ganar dinero? Todas tus cosas están aquí. Pensé en mi licencia de enfermería guardada en mi maleta. Pensé en Sara, quien me abrazó mientras sollozaba la noche anterior, quien me prometió que podría quedarme todo el tiempo que necesitara. Pensé en la vida que había empezado a imaginar durante ese largo viaje a su casa. Una vida sin miedo constante, sin andar con pies de plomo, sin disculpas que no significaban nada. Ya lo resolveré, dije. Adiós, David. Espera. El pánico en su voz era palpable. Anna, por favor. Necesito verte. Solo una vez. Para hablar cara a cara. Me debes eso. Yo no le debía nada. Pero algo en su voz, una desesperación que nunca antes había oído, me hizo dudar. Hoy no puedo, dije finalmente. Necesito tiempo. Mañana entonces. Por favor. Necesito entender qué pasó. ¿Por qué nunca me contaste sobre nuestro bebé? Nuestro bebé. Sus palabras me estremecieron. Durante tanto tiempo había sido mi dolor privado, mi carga solitaria. Para oírlo reclamarlo. Para hacerlo nuestro. Bien. Mañana. Pero no en el apartamento. En un lugar público. El parque junto a tu hospital. Mediodía. De acuerdo. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Antes de que pudiera cambiar de opinión. Me senté en el borde de la cama, con las manos aún temblorosas. ¿Qué había hecho? Había guardado este secreto durante tanto tiempo. Había construido muros tan altos a su alrededor que ni siquiera yo los miraba. Ahora lo había revelado. Lo descubrí ante la única persona con más poder para hacerme daño. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Sara asomó la cabeza. Una taza de café en su mano. Oye, te tocó. Te traje. Ay, Dios, Anna, ¿qué pasó? Me toqué la mejilla, recordando de repente el ardor del café. Debió de verse peor esta mañana. David, dije simplemente. Sara dejó el café y se sentó a mi lado en la cama, tomándome las manos. Cuéntamelo todo. Y lo hice. Por primera vez le conté todo a alguien. No solo por el café y la cuenta bancaria vacía, sino por el embarazo, el aborto espontáneo, los años de abuso verbal que gradualmente se habían intensificado hasta convertirse en violencia física. Mientras hablaba, sentí un cambio en mi interior. Un peso que se me quitaba de encima sin darme cuenta.
Me reuniré con él mañana. Ya terminé. En el parque. Sara me apretó las manos con más fuerza. ¿Seguro que es buena idea? No. Lo admití. Pero necesito hacer esto. Por mí. No por él. Necesito enfrentarlo una vez más. Voy contigo. Empecé a protestar. Pero la determinación en sus ojos me detuvo. Bueno. Acepté. Pero mantén la distancia. Esto es algo que tengo que hacer yo misma. Ella asintió, luego metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña tarjeta de visita. Antes de irte quiero que llames a este número. Es una consejera de violencia doméstica con la que trabajé en el hospital. Es increíble, Anna. Ella puede ayudarte a decidir qué hacer a continuación. Tomé la tarjeta, dándole vueltas. ¿Qué hacer ahora? La idea me abrumaba. Durante 6 años mi vida estuvo entrelazada con la de David. Ahora me enfrentaba a un futuro en solitario. Un territorio inexplorado se extendía ante mí. Hice lo correcto, susurré más para mí que para Sara. ¿Me voy? Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Ay, Anna. Lo único malo habría sido quedarme hasta que realmente te hiciera daño. Hasta que sus disculpas llegaran demasiado tarde. Asentí guardando la tarjeta del consejero en mi bolsillo. Mañana me enfrentaría a David por última vez. Mañana por fin diría todo lo que había guardado en mi interior durante tanto tiempo. Lo que no sabía entonces era que David tenía sus propios planes. Planes que cambiarían todo lo que creía saber sobre mi esposo, sobre nuestro matrimonio y sobre mí misma. El parque estaba tranquilo para ser un mediodía entre semana, solo unas madres con cochecitos y parejas mayores en los bancos. Vi a David enseguida, sentado en una mesa de picnic cerca del estanque. Estaba encorvado hacia adelante con las manos entrelazadas entre las rodillas, mirando al suelo. De alguna manera, parecía más pequeño, disminuido. Miré hacia el estacionamiento donde Sara esperaba en su auto, lista por si la necesitaba. Me hizo un gesto tranquilizador con la cabeza y me enderecé, caminando hacia mi esposo. Él levantó la vista al acercarme, con el rostro iluminado por una esperanza que se desvaneció rápidamente al ver el moretón en mi mejilla. El café había dejado una marca roja y deslumbrante que se había oscurecido durante la noche hasta convertirse en una mancha violácea. Anna. Se puso de pie cuando llegué a la mesa, con las manos temblando a los costados como si quisiera tocarme, pero no lo supiera. Gracias por venir. Me senté frente a él, manteniendo la mesa entre nosotros. Si querías hablar, habla. Volvió a sentarse, frotándose las palmas de las manos contra los vaqueros. Noté que le temblaban las manos. No he bebido nada, dijo como si me leyera el pensamiento. Desde que te fuiste. Ha pasado un día, David. Lo sé. Bajó la mirada hacia sus manos, pero es un comienzo. No dije nada, esperé. Llamé a mi médico ayer, continuó. He pedido cita para hablar sobre ayuda. Para beber. Ya lo has dicho antes. Lo sé, pero esta vez es diferente. Extendió la mano por encima de la mesa, sin llegar a tocarme. Esta vez sé lo que perdí. Al bebé. Se refería al bebé. La ira me invadió, ardiente y repentina. No has perdido nada, dije en voz baja y firme. Lo perdí. Lo cargué. Lo lloré. Solo. Lo siento, susurró. Dios, Anna. Lo siento mucho. Si lo hubiera sabido. ¿Qué? ¿Qué habría sido diferente? ¿Habrías dejado de beber entonces? ¿Habrías dejado de enojarte conmigo por cosas que no hice? ¿Te habrías convertido en un hombre diferente de la noche a la mañana? Se estremeció al oír mis palabras. Me habría esforzado más. Habría buscado ayuda antes. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué un bebé habría sido motivo suficiente si yo no lo era? La pregunta flotaba entre nosotros, sin respuesta. En su silencio vi la verdad. No sabía por qué. No podía explicar por qué la idea de un hijo lo había cambiado cuando su amor por mí no había sido suficiente. Traje algo, dijo finalmente metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta.
Sacó una pequeña fotografía, arrugada y desgastada por los bordes, y la puso sobre la mesa entre nosotros. La reconocí al instante. Nosotros en nuestra luna de miel, en una playa de Maui. Me reía con la cabeza echada hacia atrás, mientras David me miraba con tanto amor que casi me dolía verlo ahora. ¿Recuerdas lo que me dijiste ese día?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza, aunque sí lo recordaba. Lo recordaba todo de ese viaje. De esa versión de nosotros. Dijiste, así se siente la felicidad. Recuerda este momento. Tocó el borde de la foto con un dedo. Lo he guardado en mi billetera desde entonces. Para recordarlo. Tragué saliva con fuerza, conteniendo las lágrimas inesperadas. ¿Por qué me muestras esto? Porque quiero que sepas que recuerdo quiénes éramos. Recuerdo cómo te miraba. Cómo se sentía amarte sin. Hizo un gesto vago. Sin todo esto entre nosotros. David, por favor, déjame terminar. Respiró hondo. Sé que he sido un monstruo. Sé que te he lastimado de maneras que ni siquiera puedo comprender del todo. Y sé que pedir perdón no arregla nada. Sus ojos se encontraron con los míos, claros y firmes por primera vez en años. Pero lo siento, Anna. Y quiero ser mejor. No para recuperarte. Sé que no es posible. Pero porque te mereces algo mejor. Siempre lo hacías. Lo miré fijamente, desconcertada por sus palabras. Esto no era lo que esperaba. Me había preparado para la ira, para la manipulación, para el David que había llegado a conocer con los años. Este hombre frente a mí, vulnerable y honesto, era un desconocido. Yo también traje algo, dije finalmente mientras buscaba en mi bolso. Saqué la caja de madera y la puse sobre la mesa. La abrí. Me miró inseguro y luego levantó la tapa con cuidado. Dentro, sobre una suave tela, estaba el diminuto zapatito azul, más pequeño que la palma de su mano. Junto a él, una ecografía. La imagen granulada mostraba apenas un vago contorno de lo que podría haber sido nuestro hijo. David contuvo la respiración, su mano se cernía sobre el contenido sin tocarlo. ¿De cuánto tiempo estabas de embarazo? Casi 10 semanas cuando lo perdí. ¿Sabes si? Se le quebró la voz. ¿Si era niño o niña? No. Me ablandé un poco al ver el genuino dolor en su rostro. Era demasiado pronto para saberlo. Cerró la caja con cuidado como si temiera tocar lo que contenía. ¿Por qué guardaste esto? ¿Todos estos años? Era una pregunta que me había hecho muchas veces. ¿Por qué aferrarte a este doloroso recuerdo? ¿Por qué preservar esta herida? Porque era real, dije finalmente. Porque existió aunque fuera por poco tiempo. Y porque dudé y luego decidí decir la verdad que nunca me había admitido, ni siquiera a mí misma. Porque por un momento pensé que podría salvarnos. Que si no lo hubiera perdido, habrías cambiado. Habríamos sido una familia. David asintió lentamente con lágrimas corriendo por su rostro. Lo habría intentado, susurró. Habría intentado ser el padre que ese niño merecía. Pero tú nunca intentaste ser el esposo que yo merecía, dije en voz baja. En realidad, no. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. No, él estuvo de acuerdo. Yo no. Nos sentamos en silencio un largo rato con la caja entre nosotros como un monumento a todo lo que habíamos perdido. No solo al niño, sino a las personas que habíamos sido. El futuro que una vez imaginamos juntos. Fui a ver a mi madre esta mañana, dijo David de repente. Le conté todo. Sobre mi bebida, sobre cómo te he tratado, sobre el bebé. Levanté la vista, sorprendido. Ellen siempre había sido su facilitadora, su defensora. ¿Qué dijo? Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Me dijo que no le sorprendía que te fueras, que llevaba años esperándolo. Él negó con la cabeza. Todo este tiempo pensé que estaba de mi lado. Resulta que solo esperaba que te salvaras. No supe qué decir. Ellen nunca me había dado ninguna señal de que percibiera el comportamiento de su hijo, de que comprendiera en qué se había convertido nuestro matrimonio. También me dijo algo más, continuó David, bajando la voz. Algo sobre mi padre.
Fruncí el ceño confundida por este cambio de dirección. ¿Tu padre? Apenas hablas de él. Porque apenas lo conocía. Se fue cuando yo tenía 4 años, ¿recuerdas? Pero según mi madre antes de irse, él era. David tragó saliva. Era como yo, bebedor, violento. Dijo que una vez le rompió el brazo y la tiró por las escaleras. La revelación me impactó como un puñetazo. En 6 años de matrimonio, ni David ni Ellen habían insinuado jamás que su padre fuera algo más que una figura distante que había abandonado a su familia. Ahora, de repente, veía un patrón que no había reconocido antes. Un ciclo que se repetía a lo largo de las generaciones. Dijo que ahora lo ve en mí, continuó David con voz ronca. Dijo que lleva años viéndome convertirme en él. ¿Por qué nunca dijo nada? Pregunté atónito. ¿Por qué no me avisó? Le pregunté eso también. Él rió un sonido entrecortado. Ella dijo que creía que yo lo sabía, que debía haberlo reconocido en mí, igual que ella en él. Pero no lo hice, Anna. Te lo juro, no lo vi hasta ahora. Quería creerle una parte de mí, la parte que se había enamorado de él, que había soñado con un futuro con él, quería creer desesperadamente que esta revelación lo cambiaría todo, que él podría romper el ciclo. Pero otra parte de mí, la enfermera que había visto a tantas mujeres regresar con parejas abusivas tras promesas de cambio, lo sabía mejor. No puedo volver, dije con dulzura. ¿Lo entiendes, verdad? Asintió sin mirarme a los ojos. Lo sé. No te lo pido. Entonces, ¿qué quieres de mí, David? ¿Por qué estamos aquí? Levantó la vista con los ojos enrojecidos pero claros. Quiero tu perdón. No hoy ni mañana, sino algún día cuando me lo haya ganado. Empujó la caja de madera hacia mí. Y quiero que sepas que voy a intentar ser mejor. No por ti ni para recuperarte, sino porque no quiero ser mi padre. No quiero ser el hombre que le tiró café en la cara a su esposa. Tomé la caja y mis dedos rozaron los suyos brevemente. Espero que lo digas en serio. ¿De verdad? Dudó un momento y luego añadió, ¿hay algo más? El dinero. Nuestros ahorros. No se ha ido todo. Me quedé paralizado. ¿Qué quieres decir? Mentí sobre cuánto gasté. La mayor parte sigue ahí. Lo transferí a otra cuenta. Sacó un sobre del bolsillo y lo deslizó sobre la mesa. Esto es todo. Números de cuenta. Contraseñas. Es tu dinero, Anna. Siempre lo fue. Te lo ganaste casi todo. Me quedé mirando el sobre sin tocarlo. ¿Por qué mentiste sobre eso? ¿Por qué me hiciste creer que lo habías gastado todo? No podía mirarme a los ojos. Porque estaba enojada. Porque quería hacerte daño. Porque soy justo el tipo de hombre que haría algo así. La honestidad de su respuesta me impactó. Por primera vez parecía que David se veía con claridad. Y no le gustó lo que vio. Tomé el sobre y lo guardé en mi bolso sin abrirlo. Gracias por decirme la verdad. Asintió y se levantó indicando que nuestra conversación estaba llegando a su fin. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. Si las cosas hubieran sido diferentes. Si yo hubiera sido diferente. ¿Crees que ya habríamos tenido más hijos? La pregunta me pilló desprevenida. Un vistazo a la vida alternativa que podríamos haber vivido. Un hogar lleno de niños. Con risas en lugar de miedo. Creo que sí. Dije suavemente. Siempre quise una familia numerosa. Yo también. Sonrió con tristeza. Espero que aún lo entiendas, Anna. La familia que te mereces. Me puse de pie, apretando la caja de madera contra mi pecho. Espero que encuentres la paz, David. De verdad que sí. Él asintió. Y por un momento pensé que intentaría abrazarme. En cambio, dio un paso atrás. Adiós, Anna. Me di la vuelta y me alejé, sintiendo su mirada fija en mi espalda. No miré atrás. Ni siquiera cuando llegué al coche de Sara y me senté en el asiento del copiloto. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación en el rostro. Miré la caja de madera que tenía en las manos.
El sobre en mi bolso que representaba la libertad financiera. No, dije con sinceridad. Pero creo que lo seré. Lo que no le dije fue que a pesar de todo, a pesar de la claridad de nuestra conversación, a pesar de mi certeza de que irme era la decisión correcta, una parte de mí seguía amando al hombre del que acababa de alejarme. No al hombre que me había tirado café en la cara, sino al hombre que me había mirado con tanto amor en una playa de Maui. El hombre que podría haber sido el padre de mis hijos en otra vida. Y esa era la verdad más dolorosa de todas, que el amor no muere fácilmente ni siquiera cuando debería. Incluso cuando quedarse te destruiría. Cuando Sara salió del estacionamiento, vi a David todavía de pie junto a la mesa de picnic, observándonos mientras nos íbamos. Tenía los hombros hundidos y la cabeza gacha. Parecía derrotado, destrozado. Pero yo también, durante demasiado tiempo. Ahora era el momento de que ambos recompusiéramos las cosas por separado. Lo que no sabía entonces era que nuestros caminos se cruzarían de nuevo antes de lo esperado, de una forma que ninguno de los dos podría haber previsto. Y que la verdad que David me había compartido ese día era solo parte de un secreto mucho mayor, uno que me obligaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre nuestro matrimonio. Pasaron 3 meses, la primavera se convirtió en verano, y poco a poco comencé a construir una nueva vida. El dinero que David me había devuelto, casi todos nuestros ahorros, se convirtió en la base de mi nuevo comienzo. Encontré un pequeño apartamento cerca del hospital donde trabajaba, lo amueblé de forma sencilla pero cómoda, y adopté una rutina que era completamente mía. Nada de andar con pies de plomo, nada de anticipar los cambios de humor, nada de limpiar los impulsos destructivos de los demás. Sara tenía razón sobre la consejera de violencia doméstica. Janet se convirtió en mi salvavidas, ayudándome a navegar las complejas emociones que conllevaba la partida, el dolor, la culpa, el amor persistente y, lo más sorprendente, el miedo a la libertad. Tras años con mis decisiones limitadas por el temperamento impredecible de David, la repentina expansión de posibilidades me aterrorizó. Es normal, me aseguró Janet durante una de nuestras sesiones semanales, que después de años adaptándote a las necesidades y estados de ánimo de los demás, aprender a escuchar de nuevo tus propios deseos y necesidades lleva tiempo. Seguí su consejo al pie de la letra y tomaba pequeñas decisiones cada día, solo para mí. Pinté mi dormitorio de un azul suave que David habría odiado. Adopté un gato del refugio, algo que David siempre había rechazado por sus alergias. Me uní a un club de lectura, empecé a tomar clases de yoga y reencontré con amigos con los que había perdido el contacto durante mi matrimonio. Oí hablar de David ocasionalmente a través de conocidos en común. Tal como había prometido, había buscado ayuda para su problema con la bebida. Se había unido a Alcohólicos Anónimos, estaba viendo a un terapeuta e incluso se había mudado a un apartamento más pequeño para ahorrar dinero. Una parte de mí se alegraba sinceramente por él, con la esperanza de que pudiera romper el ciclo de abuso que los había aniquilado a él y a su padre. Pero otra parte permanecía recelosa, recordando demasiadas promesas incumplidas, demasiados cambios temporales. No lo había visto desde aquel día en el parque, y no tenía ningún deseo de verlo. El proceso de divorcio se estaba llevando a cabo a través de nuestros abogados, de forma amistosa hasta el momento. David había aceptado mis condiciones sin rechistar, pidiendo únicamente conservar algunos objetos sentimentales de nuestro matrimonio. La vida estaba volviendo a la normalidad y yo me recuperaba, lenta pero seguramente. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Salía del hospital después de un largo turno, agotada y con ganas de un baño caliente y de irme a dormir temprano, cuando sonó mi teléfono. Un número desconocido. Hola. Es Anna Michei. Una voz de mujer desconocida. Sí, es ella. Este es el Hospital Mercy. Tenemos a David Michei aquí. Estás en su lista de contacto de emergencia. Me dio un vuelco el corazón. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Tuvo un accidente de coche. Está estable pero pregunta por ti. Cerré los ojos apoyándome en el coche. Estoy. Estamos separados. En proceso de divorcio, de hecho. Lo entiendo, dijo la mujer con voz más suave. Pero insiste mucho. Dice que necesita decirte algo importante. Debería haberle dicho que no. Me había esforzado tanto por establecer límites, por crear distancia entre nosotros.
Pero algo en su voz, o quizás algo en mi corazón, me hizo dudar. Estaré allí en 20 minutos. El viaje al Hospital Mercy se sintió surrealista, como si estuviera en un sueño. Había tenido mucho cuidado de no encontrarme con David estos últimos meses, y ahora iba voluntariamente a su lado. Janet probablemente me diría que fue un error. Que me estaba volviendo a poner en su órbita, arriesgando el progreso que había logrado. Pero ella también entendería que algunos lazos no se rompen con una sentencia de divorcio. Algunas conexiones perduran, para bien o para mal. La sala de urgencias estaba llena de gente, las enfermeras y los médicos se movían rápidamente entre las áreas acordonadas. Di el nombre de David en el mostrador y me indicaron una cama en el rincón más alejado. Me acerqué lentamente con el corazón latiéndome con fuerza. Verlo me impactó. David tenía la cara muy magullada. Un profundo corte le recorría la línea del cabello y tenía el brazo izquierdo enyesado. Pero no eran solo las lesiones. De alguna manera, se veía diferente. Más delgado sin duda, pero también más suave. Menos tenso. Tenía los ojos cerrados, pero se abrieron al acercarme. Lo reconocí seguido de una mezcla de emociones demasiado complejas para nombrarlas. Anna. Su voz era áspera, apenas un susurro. ¿Viniste? Me quedé a los pies de la cama, manteniendo una distancia prudencial. Dijeron que preguntabas por mí. Intentó incorporarse, haciendo una mueca de dolor por el esfuerzo. No pensé que vendrías. ¿Qué pasó?, pregunté señalando sus heridas. Conductor ebrio. Dijo con una sonrisa amarga. Irónico, ¿verdad? Por fin estoy sobrio. Y me golpea a alguien que no lo está. ¿Estás bien? O sea, aparte de lo obvio. ¿Brazo roto? ¿Conmoción cerebral? ¿Algunos cortes y moretones? Nada grave. Me miró fijamente. Lamento haberte involucrado en esto. Sé que has estado intentando seguir adelante. Me moví incómoda. La enfermera dijo que necesitabas decirme algo importante. Lo haré. Echó un vistazo a la concurrida sala de urgencias. Pero no aquí. No así. David. Por favor, Anna. Escúchame cuando me den el alta. Mañana, piensan. ¿Podemos vernos? En algún lugar público. Como antes. Prometo que esta es la última vez que te pido algo. Debí haber dicho que no, mi instinto me decía que me fuera. Para mantener los límites que tanto me había esforzado por establecer. Pero la urgencia en su voz, combinada con su estado de vulnerabilidad, desgastó mi resistencia. Bien. Envíame un mensaje cuando te den el alta. Podemos vernos en el café cerca de mi apartamento. Una sensación de alivio se apoderó de su rostro. Gracias. Asentí y me di la vuelta para irme. Pero su voz me detuvo. Anna. Quise decir lo mismo de antes. Lo de intentar ser mejor. Llevo 3 meses sobria. Lo miré. Este hombre que una vez fue el centro de mi mundo. Me alegro, David. De verdad. Mientras conducía a casa, mi mente daba vueltas a las posibilidades. ¿Qué podría ser tan importante como para que necesitara decírmelo en persona? ¿Estaba enfermo? ¿Se mudaba? ¿Intentaba reconciliarse? Pensarlo me revolvió el estómago. Había llegado demasiado lejos. Había sanado demasiado como para considerar volver. Pero una pequeña y traidora parte de mí se preguntaba. ¿Si de verdad había cambiado? ¿Si el hombre del que me enamoré había regresado de alguna manera? ¿Podríamos reencontrarnos? Aparté ese pensamiento al entrar en mi apartamento. Mi gato Milo me recibió en la puerta, enroscándose entre mis piernas y exigiendo mi atención. Lo levanté hundiendo la cara en su suave pelaje. ¿Qué hago?, susurré. El día siguiente amaneció brillante y despejado. Tenía el día libre y pasé la mañana limpiando mi apartamento, intentando distraerme de la próxima reunión. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró con un mensaje de David. Dado de alta. ¿Podemos vernos a las 2? Le respondí con un simple sí.
Y pasé la siguiente hora cambiándome de ropa 3 veces, enfadada conmigo misma por preocuparme por mi aspecto. Esto no era una cita. Era un cierre. O al menos debería serlo. La cafetería estaba llena cuando llegué, llena de estudiantes y teletrabajadores de la tarde. Vi a David enseguida, sentado en una mesa de la esquina, de espaldas a la pared. Su rostro se veía peor hoy, los moretones se habían oscurecido hasta un morado intenso, lo que le daba un aspecto vulnerable y abatido. Se quedó de pie torpemente mientras me acercaba, afectado por sus heridas. Gracias por venir, dijo señalando la silla frente a él. Me senté observando el café intacto que tenía delante. De nada. ¿Qué pasa, David? Respiró hondo haciendo una ligera mueca al ver el movimiento. El accidente. Me hizo darme cuenta de algo. La vida es frágil. Más frágil de lo que jamás imaginé. Bajó la mirada hacia sus manos. Cuando ese coche me atropelló, mi primer pensamiento no fue morir. Se trataba del arrepentimiento. De todas las cosas que nunca podría arreglar. Me tensé preparándome para una súplica de reconciliación. David, por favor, déjame terminar. Metió la mano sana en el bolsillo de su chaqueta y sacó un papel doblado. Esto es lo que necesitaba darte. Lo tomé con vacilación y lo desdoblé para encontrar lo que parecía ser un historial médico. Lo revisé rápidamente, mi formación como enfermera me ayudó a descifrar la información. Era un informe de cribado genético. No entiendo, dije mirándolo. Después de nuestra charla en el parque no dejaba de pensar en lo que dijiste. Sobre el bebé. Su voz se quebró al oír la palabra. Sobre por qué no pude cambiar por ti cuando afirmaba que habría cambiado por nuestro hijo. Me atormentaba. Esperé sin entender a dónde iba esto. Empecé a investigar sobre los patrones familiares de alcoholismo y violencia. Sobre las predisposiciones genéticas. Señaló el papel que tenía en la mano. Me hicieron pruebas de todo lo que se me ocurrió. Y encontraron algo. Volví a mirar el informe concentrándome en la sección resaltada. Enfermedad de Huntington, asintió con tristeza. Mi padre la tenía. Por eso era como era. Los cambios de humor, la agresividad, la bebida para automedicarse. Mi madre nunca me lo contó. Simplemente me dejó creer que era un borracho violento que nos abandonó. Lo miré atónito. La enfermedad de Huntington era un trastorno cerebral progresivo que causaba movimientos incontrolables, problemas emocionales y pérdida de la cognición. Era genético y los hijos de padres afectados tenían un 50% de probabilidades de heredarla. ¿Diste positivo?, susurré leyendo los resultados con más atención. Sí, su voz era firme aunque podía ver el miedo en sus ojos. Estoy en las primeras etapas. Los cambios de humor, la impulsividad, la agresividad. No era solo que yo fuera una mala persona, Anna. Eran síntomas. Negué con la cabeza, intentando procesar la información. Pero beber era mi forma de lidiar con síntomas que no entendía. Se inclinó hacia adelante. No pongo excusas. La bebida lo empeoró todo. La forma en que te traté fue imperdonable. Con o sin enfermedad. Pero necesitaba que supieras que había algo más que simplemente ser como mi padre. Había una razón por la que él era como era. Y hay una razón por la que yo también he estado luchando. Me recosté sintiendo como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. Todo este tiempo había pensado que el comportamiento de David era simplemente una decisión. Un defecto de carácter. Quizás un patrón aprendido de su misterioso padre. Nunca se me había ocurrido que pudiera haber una explicación médica. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, pregunté. Solo unas semanas. Iba a llamarte, pero lo pospuse. Sonrió con tristeza. El accidente me obligó a hacerlo. ¿Para qué decírmelo? Nos vamos a divorciar. Esto no cambia nada entre nosotros. La expresión de David se suavizó. Lo cambia todo para ti, Anna. Por eso tenía que decírtelo. Asintió con la cabeza hacia el papel que aún tenía en las manos. La enfermedad de Huntington es genética. Si hubiéramos tenido nuestro bebé, habría tenido un 50% de probabilidades de heredar el gen de mí.
La insinuación me golpeó como un puñetazo. Nuestro hijo perdido podría haberse ahorrado toda una vida de sufrimiento por esta cruel enfermedad. Y cualquier futuro hijo que pudiera haber tenido con David habría corrido el mismo riesgo. Hay algo más, dijo en voz baja. Sobre esa noche. La noche que perdiste al bebé. Me puse rígido. ¿Qué tal? Recuerdo más de lo que dejé ver. No todo, pero destellos. Recuerdo haberte empujado. Recuerdo lo asustada que parecías. Se le quebró la voz. Llevo años mintiéndome. Fingiendo que no sabía lo que había pasado. Pero sí lo sabía. Una parte de mí siempre supo que yo era el responsable. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No por el hombre sentado frente a mí, sino por la mujer que había sido. Joven. Asustada. Culpándose por una tragedia que no fue su culpa. Quería que supieras la verdad. David continuó. Toda. No para recuperarte ni para que me perdones. Sino porque mereces saber que nada de esto fue culpa tuya. Ni el aborto espontáneo. No es mi comportamiento. Nada de eso. Me sequé los ojos. Me cuesta encontrar palabras para la tormenta de emociones que siento en mi interior. Alivio. Pena. Ira. Una extraña clase de reivindicación. Todos se arremolinaban juntos. Me cuesta pensar con claridad. ¿Y ahora qué? Pregunté finalmente. Con tu condición. No tiene cura. Dijo simplemente, los síntomas empeorarán con el tiempo. Los médicos dicen que podría tener 10 años buenos antes de que las cosas empeoren. Después de eso. Se encogió de hombros. Intentando aparentar indiferencia, pero sin conseguirlo. Ya lo he arreglado. Seguro de cuidados a largo plazo. Poder notarial para decisiones médicas. No cargaré a nadie más con esto. La firmeza de su voz me impactó. David se enfrentaba a una sentencia de muerte. Y la enfrentaba solo. Lo siento. Lo dije. Lo decía en serio. A pesar de todo, no le desearía este destino a nadie. Y menos a alguien a quien una vez amé tan profundamente. No lo sientas. De alguna manera extraña, ha sido un alivio saber que hay una razón. Que no solo él. Su voz se apagó. Luego me miró directamente a los ojos. La cosa es, Anna. Me habría vuelto así de todas formas. Incluso si hubiera sabido lo del bebé. Aunque me hubiera esforzado más, la enfermedad habría avanzado. Te habría hecho más daño con el tiempo. Quizás incluso nuestro hijo. Pensarlo me dio escalofríos. De una forma retorcida. El aborto nos había salvado a todos de un destino peor. Así que al final. Continuó. Irte fue la decisión correcta. Te salvaste. Y ahora que lo sabes, puedes avanzar sin dudar. Lo miré. Lo miré detenidamente. Por primera vez en meses. Detrás de los moretones y la demacración. Aún podía ver rastros del hombre del que me enamoré. El hombre que en otra vida, se liberó de esta cruel enfermedad. Podría haber sido el esposo y padre que soñaba. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Sorprendiéndome. ¿Ayudar? Negó con la cabeza con firmeza. Nada. Esta no es tu responsabilidad, Anna. Solo quería que tuvieras toda la información. Para cerrar el tema. Cerrar el tema. La palabra parecía inadecuada para lo que estaba sucediendo entre nosotros. Esto no era solo un final. Era una reescritura completa de nuestra historia compartida. Una nueva perspectiva para ver el dolor que nos habíamos causado. Gracias, dije finalmente. Por decirme la verdad. Asintió. Luego miró su reloj. Debería irme. Tengo cita con el médico. Se quedó de pie torpemente con el yeso entorpecido. Cuídate, Anna. Cuando se dio la vuelta para irse, me di cuenta de repente. Esta podría ser la última vez que lo vea. La idea era abrumadora. Una conclusión para la que no estaba preparado. David.
Lo llamé. Se dio la vuelta. No me arrepiento de haberme casado contigo. No todo, al menos. Una sonrisa triste cruzó su rostro. No merezco esa amabilidad. Pero gracias. Lo vi alejarse. Este hombre que había sido el centro de mi mundo durante tanto tiempo. Un hombre que me había herido profundamente. Pero que ahora enfrentaba su propio dolor inconmensurable. Sentí un cambio en mi interior. No perdón, exactamente. Pero algo parecido. Comprensión, quizás. Compasión. Mientras recogía mis cosas para irme, noté que había dejado algo en la mesa. Una llavecita con una etiqueta. Lo recogí y leí la pulcra letra de la etiqueta. Unidad de almacenamiento número 247 City Storage. Para cuando estés listo. Me guardé la llave en el bolsillo, preguntándome qué significaba. ¿Qué me habría dejado David que no pudiera darme el mismo? Esa pregunta me perseguiría durante las siguientes semanas mientras intentaba decidir si usar la llave o simplemente enviársela por correo. Al final, la curiosidad me venció. Una tarde lluviosa de sábado, fui en coche a City Storage, con la llave quemándome el bolsillo. La unidad número 247 estaba en la parte trasera de las instalaciones. Un pequeño espacio de 1,5 por 1,5 metros con un candado que coincidía con mi llave. Dudé antes de abrirlo sin saber qué encontraría dentro. ¿Más revelaciones sobre el estado de David? ¿Recuerdos de nuestro matrimonio? Respiré hondo, giré la llave y levanté la puerta enrollable. Lo que encontré dentro cambiaría todo lo que creía saber sobre mi esposo, nuestro matrimonio y el futuro que me aguardaba. El trastero contenía un solo objeto, un gran cofre de madera que reconocí de la casa de la infancia de David. Su madre lo guardaba en el ático, lleno de reliquias y recuerdos familiares. Me acerqué con cautela, arrodillándome para levantar la pesada tapa. Dentro, cuidadosamente organizada, estaba toda nuestra vida juntos. Pero no como la recordaba. Álbumes de fotos que nunca había visto, llenos de fotos nuestras de todo nuestro matrimonio. Pero no eran instantáneas casuales ni fotos posadas de vacaciones. Eran momentos meticulosamente documentados de nuestra vida juntos. Cada uno etiquetado con una fecha y una breve descripción escrita con la pulcra letra de David. La graduación de Anna de la escuela de enfermería. El día del que estoy más orgullosa. Nuestro 3er aniversario. Anna preparó su famosa lasaña. Traje tulipanes, sus favoritos. Anna durmiendo en el sofá después de un turno doble. Trabajó muchísimo por nosotros. Cientos de fotos que abarcan toda nuestra relación. Momentos que apenas recordaba. Pequeños sucesos cotidianos que nunca me di cuenta de que David había notado. Y mucho menos documentado. Debajo de los álbumes había una pila de diarios. Docenas de ellos. Todos fechados y escritos a mano por David. Abrí uno de los primeros días de nuestro matrimonio. Me desperté con Anna cantando en la ducha otra vez. Esa pequeña costumbre suya me hace sonreír cada mañana. Como tuve tanta suerte. Hoy intentaré salir temprano del trabajo y sorprenderla con una cena. Cambié a otra. De unos 3 años de matrimonio. Anoche me quedé inconsciente otra vez. Anna dice que le grité porque la cena estaba fría, pero no me acuerdo. Tenía esa mirada en los ojos. Miedo. Me aterra convertirme en mi padre. Hoy empecé a buscar reuniones de alcohólicos anónimos. Y otra. De justo después de lo que debió ser la noche en que perdí al bebé. Aunque él no sabía nada del embarazo entonces. Anoche hice algo terrible. La cara de Anna. No soporto escribirlo. La bebida va a peor. Los ataques de ira van a peor. Ya no me reconozco. Anna se merece algo mejor que esto. Sigo intentando parar. Para ser mejor para ella. Pero algo dentro de mí se siente roto. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras seguía leyendo. Diario tras diario documentando el lento deterioro del hombre con el que me había casado. Sus desesperados intentos por controlar el empeoramiento de sus síntomas. Su vergüenza y autodesprecio por cómo me trataba.
El diario más reciente, fechado apenas unas semanas antes de nuestra separación, contenía una sola entrada desgarradora. Creo que me estoy volviendo loco. Los cambios de humor son cada vez peores. Tengo pensamientos que no puedo controlar. Hoy me quedé mirando a Anna mientras leía y sentí un repentino deseo de hacerle daño. Me aterrorizó. ¿Qué me está pasando? ¿En qué clase de monstruo me estoy convirtiendo? Necesito protegerla de mí mismo. En el fondo del cofre había un sobresellado con mi nombre. Con manos temblorosas, lo abrí y encontré una carta escrita con la cuidadosa caligrafía de David. Querida Anna, estás leyendo esto significa que te has atrevido a mirar dentro de este cofre. He estado guardando estos registros durante años. En parte para conservar los buenos recuerdos mientras sentía que me desvanecía, pero también como evidencia de lo que me estaba sucediendo. Necesitaba creer que había una razón para los cambios en mi comportamiento, incluso antes de saber de los Huntington. Quiero que tengas esto no como excusa por cómo te traté, sino como explicación. Había una guerra dentro de mí. Entre el hombre que te amaba más que a la vida misma y la enfermedad que poco a poco me dominaba. Al final, la enfermedad ganó. Pero quiero que sepas que luché con todas mis fuerzas. Cuando te dije que no recordaba las peores cosas que hice, no era del todo cierto. Recordé algo en destellos y fragmentos. La vergüenza era abrumadora. Era más fácil fingir que no lo recordaba que afrontar en lo que me estaba convirtiendo. Los médicos me dicen que la enfermedad seguirá progresando. Los cambios de humor. La agresividad. El deterioro cognitivo. Todo empeorará. No soportaba la idea de que presenciaras eso, de que te sintieras obligado a cuidarme mientras me deterioro. Ya has soportado demasiado. Quiero que sepas 3 cosas. Primero, dejarme fue la decisión correcta. Te salvaste. Y en cierto modo, también me salvaste a mí. La idea de hacerte más daño era insoportable. En segundo lugar, nada de lo que pasó fue tu culpa. Fuiste perfecta. Cariñosa, paciente, amable. Mucho más de lo que merecía. La culpa estaba en mis genes. En mi cerebro. En la enfermedad que me consume lentamente. Tercero y más importante, quiero que seas feliz. Que construyas la vida y la familia que siempre quisiste. Encontrar a alguien que te ame como mereces. Con firmeza. Con seguridad. Sin la sombra de la enfermedad que los acecha. Con todo mi corazón, lo que aún me pertenece. David. Me senté en el suelo del trastero durante lo que parecieron horas. Rodeado por los fragmentos de nuestra vida juntos. Por la evidencia de la lucha interna de David. El conflicto entre el hombre que quería ser y la enfermedad que lo transformaba por dentro. Fue un regalo a su manera. Un regalo doloroso y difícil. Pero una que me permitió finalmente comprender lo que nos había pasado. No solo su enfermedad, sino su consciencia de ella. Sus intentos de combatirla. Y finalmente su decisión de dejarme ir por mi propia seguridad. Cuando finalmente salí del almacén, llevándome solo la carta y uno de los álbumes de fotos, sentí que se me quitaba un peso de encima. El peso de las preguntas sin respuesta. De la culpa. De los y sí. Que me habían atormentado durante meses. David me había dicho la verdad. Todo. Sin pedir nada a cambio. Ni perdón. Ni reconciliación. Ni siquiera comprensión. Solo la libertad de seguir adelante con la mirada clara y el corazón abierto. Un año después, estaba en el balcón de mi nuevo apartamento. Observaba cómo el atardecer teñía el cielo de tonos rosados y dorados. Milo estaba acurrucado a mis pies, y dentro, los sonidos de mi club de lectura comentando la selección de este mes se filtraban por la puerta abierta. Había encontrado un ritmo para mi nueva vida. Trabajo en el hospital, donde recientemente me habían ascendido a jefa de enfermería en mi planta. Cenas semanales con Sara y su familia. Trabajo voluntario en el refugio local para víctimas de violencia doméstica. Y tardes tranquilas en casa con libros, música y la soledad que ya no me hacía sentir sola. Todavía pensaba en David de vez en cuando.
Me enteré por amigos en común de que se había mudado a una ciudad más pequeña para estar más cerca de un centro de tratamiento especializado para la enfermedad de Huntington. Seguía sobrio. Seguía viendo a su terapeuta. Aún luchaba contra la enfermedad que lo iba arrasando poco a poco. Le enviaba una tarjeta de cumpleaños cada año, y él me enviaba una a cambio. Simples agradecimientos de que aún existíamos en el mundo. Que aún nos deseábamos lo mejor a distancia. El divorcio se había formalizado 6 meses después de nuestro encuentro en el café. Conservé mi apellido de soltera, recuperando esa parte de mi identidad junto con tantas otras. Janet, mi consejera, me ayudó a procesar las complejas emociones que rodearon el diagnóstico de David, la culpa por dejar a alguien enfermo, el alivio de que hubiera una explicación médica para su comportamiento. El dolor persistente por lo que podría haber sido en otra vida. La compasión no significa que hayas tomado la decisión equivocada, me dijo durante una de nuestras últimas sesiones. Puedes comprender su lucha y al mismo tiempo protegerte. Ese se había convertido en mi mantra durante los meses siguientes. Compasión sin concesiones. Comprensión sin rendición. Mientras mis amigos reían juntos en mi sala, sentí una profunda gratitud. Había sobrevivido. No solo al peligro físico de una relación abusiva, sino también a las consecuencias emocionales. La duda. El miedo. El dolor por los sueños perdidos. En su lugar, construí algo nuevo. Una vida completamente mía, moldeada por mis decisiones. Llena de personas que me amaron con seguridad y constancia. La caja de madera que una vez guardó mi secreto más profundo ahora estaba abierta en mi estantería. Un recordatorio no de lo que había perdido, sino de lo lejos que había llegado. El pequeño zapato permanecía dentro junto con la ecografía. Pero había añadido otras cosas. Una flor prensada del ramo que Sara me había traído el día que me mudé a mi nuevo apartamento. Una pulsera de las mujeres del refugio, hecha durante una sesión de arteterapia. Una piedra pulida que me regaló una paciente que sobrevivió a su propia relación abusiva. Símbolo no solo de duelo, sino de resiliencia. De reconstrucción. Un golpe en la puerta corrediza me sacó de mis pensamientos. Lisa, una de mis nuevas amigas del hospital, salió al balcón. ¿Todo bien por aquí?, preguntó ofreciéndome una copa de vino. Disfrutando de la vista, respondí con una sonrisa. Es precioso, asintió apoyándose en la barandilla a mi lado. Entonces Anna Mitchell, enfermera jefa extraordinaria, ¿qué sigue?, pensé en la pregunta mientras miraba el horizonte que se extendía ante mí. Un mundo abierto, lleno de posibilidades. Estoy pensando en volver a estudiar, dije. Enfermería, quizá. O quizás trabajar con sobrevivientes de violencia doméstica de forma más formal. Ambas opciones son perfectas para ti, dijo, empujándome el hombro. Elijas lo que elijas, serás increíble. Al girar para reunirnos con los demás dentro sentí una sensación de paz. El futuro era incierto como todos los futuros. Pero era mío y yo podía moldearlo. Mío para explorar. Mío para llenarlo con el amor, el propósito y la alegría que una vez parecieron inalcanzables. Había caminado a través del fuego y había salido no ileso, sino invicto. Las quemaduras habían sanado, dejando cicatrices que contaban una historia de supervivencia. De una fuerza que desconocía tener. David me había dado muchas cosas a lo largo de los años. Algunas hermosas, muchas dolorosas, algunas que casi me destrozaron. Pero al final, su mayor regalo había sido la verdad. La verdad sobre sí mismo. Sobre nuestro matrimonio. Sobre la enfermedad que había marcado nuestras vidas de maneras que jamás hubiéramos imaginado. Y en esa verdad, por dolorosa que fuera, encontré mi libertad. Al cerrar la puerta del balcón tras de mí entrando de nuevo en la calidez de mi hogar, llena de las voces de quienes me valoraban y respetaban, supe con certeza que estaba exactamente donde debía estar. No era una víctima. No era una superviviente. Simplemente yo. Anna. Plena y sanadora. Marcado pero no roto. Avanzando un día a la vez hacia la luz tras la oscuridad.